tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Despierta con CDN. Es un gusto para nosotros iniciar la semana acompañándoles a ustedes, también en la compañía del equipo extraordinario de CDN Canal 37, no solamente en Santo Domingo, sino en toda la República Dominicana. Es un gusto. Hoy, 5 de octubre, Yulisa Céspedes trajo tecito de jengibre, cosa que nos tiene muy contentos a Nelson Rodríguez y a mí y a todo el equipo. Yulisa, para iniciar la Navidad, señores, porque hay que iniciar ya. Yo creo que pronto vamos a empezar a escuchar las canciones, los villancicos y la emisora aquella que es típica del inicio de la Navidad. Qué bueno que hoy es lunes, que ustedes pueden estar con nosotros y que le traemos una agenda cargada de informaciones a propósito de todo lo que aconteció durante el fin de semana. ¿Qué fin de semana? ¿Verdad? Fin de semana largo. Yulisa no puso un impuesto porque ella fue que compró el jengibre para traerlo. Impuesto incluido, te lo debemos. Lunes 5, hoy es el Día Mundial del Hábitat. El primer lunes de octubre de cada año está instituido así. El lema de 2020 es vivienda para todos y un futuro mejor. Y ahí comienzan los discursos de un desarrollo urbano sostenible, del derecho que tiene cada persona a una vivienda digna y confortable, diría yo. Como dicen las compañeras, hoy hay una grandísima variedad de temas. Está lo del presupuesto, señores, se calienta el ambiente. Vamos a ver si alguna de las chicas me explican qué fue lo que pasó, porque me pasé el fin de semana y todavía no... ¿Estás resacado de noticias, digo? No, que el asunto del presupuesto, que no le encuentro la vuelta al asunto. Lo que pasa es que ahí hay, digamos que una mini reforma fiscal envuelta, lo típico que han hecho muchos gobiernos, no solamente cuando entran, sino cuando tienen que presentar ya de manera continua el presupuesto del año siguiente, que se presenta para el 1 de octubre, o debe presentarse para el 1 de octubre para tener el tiempo necesario de la aprobación e implementación. Y resulta que ahora nos hemos encontrado con que nos han dado un palo acechado. Antes primero fue paquetazo, después paquete fiscal, y ahora ¿cómo le pondremos? Paquete COVID o algo así, no un paquetico. Sé. Yo creo que con eso del 1 de octubre fue que se enredaron, y principalmente Antoliano, el consultor jurídico. A propósito, está convocando a una rueda de prensa. El consultor jurídico, se esperan sorpresas. Rueda de prensa a las 10 de la mañana. Así es. Desperté de madrugada a un jurista amigo. ¿Se puede retirar el presupuesto? Déjame averiguar. Pueden mandar un anexo, pero me imagino que Antoliano va a hablar sobre eso. El asunto del 1 de octubre, Yulisa, yo les he sazonado. El artículo 128 dice que el presupuesto se presenta el 1 de octubre, pero que eso no es obligado. Eso debió entenderlo el equipo del gobierno, porque después están los artículos 234, 235 y 239 de la Constitución que explican eso del 1 de octubre. Si usted lo presentó el 1 de octubre, el artículo 234 dice que debe ser aprobado, o para introducirle cualquier modificación tiene que ser con el voto de las 2/3 partes de lo presente en cada Cámara, las 2/3 partes de los diputados y las 2/3 partes de los senadores que estén presentes en la sesión. Entonces es una camisa de fuerza para el Congreso. A eso que presentó Miranel se necesita el voto de la 2/3 parte. Pero el artículo 235 dice que si no se presenta el 1 de octubre, se puede aprobar con la mayoría absoluta. Entonces la única diferencia era esa. Abinader pudo presentarlo a finales de este mes, a finales de noviembre, hasta en diciembre pudo haberlo presentado, y la única diferencia es que no requerirían los legisladores la 2/3 parte. Y el 239, para rematar, dice, si no se aprobó el presupuesto en el año en curso, comienza el siguiente con el presupuesto anterior. O sea que si no se aprobó en este año, entonces el presidente dice que tenía que presentarlo el 1 de octubre. Eso no era ninguna camisa de fuerza, eso no era obligado, como dicen. Pero para quizás ellos querían... La única diferencia es esa relación de que ahora los legisladores tienen que votar para modificar cualquier aspecto con la 2/3 parte, pero si no lo presentaba, feliz como una lombriz, Nelson, como dicen pero para quizás allá. el gobierno quería en su primer, digamos que su primer oportunidad,
a cumplir con las reglas por el librito. Y si decía la ley 1 de octubre, o si dice 1 de octubre, pues tal vez ellos quisieron ser así, bien cumplidores, estrictos con las normas y además tener tiempo, presentándolo a tiempo, para tener tiempo, valga la redundancia, de corregir cualquier cosa por si la cosa se complicaba. O quizás lo presentaron con tanto tiempo porque sabían lo que estaban presentando y quizás ya preveían que iban a tener choques con la sociedad por los impuestos nuevos que estaban introduciendo. A mí me parece que algo de eso sí tiene que ver y que quizás contemplaron además en la introducción el tiempo que iban a necesitar para ponerse de acuerdo con diversos sectores, a ver cuáles de todos esos impuestos finalmente sí van a poder pasar. Vamos al contenido del día de hoy. Ministerio Público investiga archivos definitivos irregulares del caso Odebrecht. Ciudadanos se manifiestan en contra de los nuevos impuestos contenidos en el proyecto de presupuesto para el 2021 y se convoca una nueva protesta para este lunes a las 5 de la tarde en la Plaza de la Bandera. Miembros del Comité Central del PLD continúan críticas contra el gobierno por la reforma fiscal contenida en el anteproyecto de ley de presupuesto. Asistente personal del presidente Abinader le enmienda la plana y además les llama doble moral a congresistas del PRM que se han expresado en oposición a algunos de los impuestos contemplados en el presupuesto. Este lunes en Despierta con CDN recibimos a la directora de Progresando con Solidaridad, Gloria Reyes, con quien conversaremos sobre la protección social de familias en situación de vulnerabilidad en momentos de crisis económica. Además, hoy nos acompaña el economista Antonio Siriaco, con quien analizaremos la situación económica actual del país en medio de las quejas de los ciudadanos por los nuevos impuestos. El panorama está caliente y los periódicos de circulación nacional lo saben. Susan Castaño nos cuenta cómo vienen los periódicos hoy y la agenda del día. Susan, adelante. Hola, ¿qué tal? Saludar a todo el equipo de Despierta con CDN y por supuesto a nuestra teleaudiencia. ¿Qué dicen las portadas desde el lunes 5 de octubre? Iniciamos como de costumbre con el periódico de casa El Caribe, que titula en su página principal de la siguiente manera: crece el repudio a impuestos transitorios en el presupuesto 2021, detallando que partidos, sindicatos, hasta comerciantes dicen que los gravámenes no proceden, mientras que el presidente de la República, Luis Abinader, garantiza que buscará el consenso. El análisis y las informaciones sobre este tema están desplegados en las páginas 6, 14, 15 y 16 del cuerpo de este impreso. La fotografía principal en la portada de El Caribe corresponde al Papa Francisco, quien denunció en su nueva encíclica, hermanos todos, que no todo se resuelve con libre mercado. La segunda foto está ubicada en la parte baja de la portada de este impreso, es de Ricardo Flete y su titular principal dice: explosión en envasadora de GLP deja 2 muertos. Recogiendo imágenes de los daños causados por el trágico suceso ocurrido durante el fin de semana en Licey al Medio en Santiago. Resalta en amarillo El Caribe: los contagios de COVID-19 aumentan entre los jóvenes, dando seguimiento a la evolución del coronavirus en el país. Otro llamado en la parte alta de la portada de El Caribe señala: Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado suspende el procedimiento de mejora de viviendas. Esto sería porque el proyecto del INVI vulnera principios de participación, igualdad y libre competencia. Otro llamado destaca el análisis sobre la figura del presidente Luis Abinader, preguntándose si su gobierno es liberal o conservador. Pasemos inmediato a la portada del Listín Diario, que destaca en la portada su titular: sube la presión para que recuperen dinero de la corrupción. Detalla que el rechazo a los impuestos va acompañado de demandas de juicio a los culpables. La foto principal en la portada del Listín Diario corresponde a la reunión del Comité Central del PLD y la titula de la siguiente manera: Renovación, el PLD procura recomponer tras dolorosa derrota. El Listín destaca un trabajo especial sobre los archivos secretos del Palacio Nacional que fueron entregados por el presidente Luis Abinader al Archivo General de la Nación. Otro trabajo especial en este medio consigue el llamado en la portada y analiza los impuestos provisionales en 3 presidentes. Además se refiere a un trágico suceso ocurrido durante ese fin de semana y es de una pareja mató a su bebé de una golpiza.
Pasemos de inmediato a la portada de Diario Libre, que titula en su página principal: el gobierno encara su primera turbulencia por impuestos a los 51 días de mandato. Detallando que el presidente Luis Abinader defendió el sábado la propuesta de presupuesto que incluye nuevos impuestos que afectan a la clase media. La fotografía principal en la portada de Diario Libre también recoge imágenes de la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana que encabezó el expresidente Danilo Medina, y su título apunta: el PLD se prepara para su Congreso. El colgante derecho, la portada de Diario Libre, destaca: la venta de activos del Estado generaría 96.000 millones de pesos, especialmente por la venta de activos de Funperi y de la CDEE, esto según el proyecto del presupuesto para el año 2021. Más abajo, Diario Libre anuncia el retiro de su director Adriano Miguel Tejada a partir del próximo 20 de octubre. Miremos ahora la portada del periódico Hoy, que destaca en el titular su principal: el presidente Luis Abinader promete consensuar los impuestos con la población. El titular va acompañado de la gráfica de la visita del presidente de la República a los estudios Pinewood Dominican Republic en Juan Dolio. El diario Hoy continúa dando seguimiento a la evolución del COVID-19 en el país, y el cintillo inferior destaca que entre sábado y domingo hubo 1.130 contagios y 17 muertes. Más abajo resalta: legisladores de 4 partidos dicen que no aprobarán el presupuesto. También destaca: piden declarar el hospital Robert Reed Cabral en estado de emergencia. Otro interesante llamado cita las declaraciones del internacionalista Iván Gatón, quien afirma: el mundo occidental es devorado por el lucro y lo material. También cita las declaraciones del director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, quien dijo que un desastre fue lo que dejó el PLD en el IAD. Conozcamos de inmediato la agenda para este lunes 5 de octubre. Para las 9 de la mañana se contempla una rueda de prensa de la Fundación Equidad y Justicia Social. Eso será en la avenida Bolívar, esquina Rosa Duarte. Para esta misma hora, el gobierno dominicano recibirá apoyo del presupuesto de la Unión Europea. Esto será en el Palacio Nacional. Para las 10, una conferencia de prensa de Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Esto será en Palacio Nacional. Para las 10, la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras que a las 5 de la tarde, la Generación de Servidores convoca una manifestación en la Plaza de la Bandera en protesta de los nuevos impuestos. Así yo finalizo este recorrido por las principales portadas y, por supuesto, las actividades para la agenda informativa de este lunes 5 de octubre. Retorno contigo. Gracias, Susan, que tengas feliz resto del día. Para nosotros siempre un gusto tenerte acá en el programa. Los que escucharon bien el viernes el estado del tiempo, las condiciones climatológicas con Jim Suriel, no le cogió de sorpresa el fin de semana, lleno de aguacero, de lluvia, mucha lluvia. Vamos a ver qué tenemos para hoy. Muchísimas gracias, muy buenos días. El panorama meteorológico en República Dominicana seguirá lluvioso debido a que tenemos una onda tropical muy activa alejándose del país, pero dejando remanentes nubosos en gran parte de República Dominicana. La humedad que llega desde el mar, además de los vientos cálidos que proceden desde el Mar Caribe hasta República Dominicana, se encargarán de aportar precipitaciones durante las próximas 24 horas, específicamente hacia el sureste, noreste, cordillera central, la región del Cibao y también parte de la zona fronteriza. La onda tropical seguirá alejándose y en las próximas 24 horas podría fortalecerse como una depresión tropical, pero no representaría peligro para República Dominicana. Mientras tanto, en el Golfo de México sigue la tormenta Gamma. Este fenómeno atmosférico sigue aportando precipitaciones en el este de México y damos seguimiento a otros 2 disturbios atmosféricos en el Atlántico Central. No son amenaza para República Dominicana. Sí tendremos precipitaciones gran parte de esta semana, especialmente en las tardes y en las noches en gran parte del territorio nacional, debido a que estará incidiendo nueva vez una vaguada en República Dominicana y otras ondas tropicales al final de esta semana estarán acercándose al panorama meteorológico nacional. Estas han sido las informaciones del tiempo. Regreso con ustedes. Bueno, y de inmediato vamos a saludar a nuestra gente de Facebook Live que nos acompañan de manera religiosa todos los días a través de nuestra plataforma de CDN. Saludos para Yudeili,
Alba de la Cruz, Mel Argüello, Maribel Mejía, todos nos están dando saludos y buenos días. A Juan Carlos Gómez, que nos ve desde Francia, en París, y dice que siempre, siempre está con nosotros. A Gerardo Fernández, a la Chercha Villa Elisa, bueno, también para Gerson Solano, que dice que desde el municipio de Mella, provincia de Independencia, la provincia del Lago Enriquillo, el lago más grande de las Antillas, está conectado con nosotros. También para Gerardo Fernández, Félix Rosario, que están hablando sobre los impuestos. Dice Gerardo Fernández que impuesto que se pone nunca se va. Félix Rosario, que tienen que quitarle el dinero que se robaron los corruptos para completar el presupuesto, y que los impuestos que se quitan, se lo quitan a la misma gente de siempre, que es el pueblo. A Carlos Alsina, a Henry Piñeiro, a todos, muy buenos días. Qué bueno que están ahí conectados con nosotros desde temprano, y quédense que nos tendremos que compartir informaciones con ustedes, además a través de Facebook Live, por todo el programa completito. Así es que vámonos a una pausa, regresamos de inmediato. Regresamos con más de Despierta con CDN, 7:17 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por conectarse en este 5 de octubre de este programa. Miren, definitivamente el fin de semana, dice Nelson, fue un fin de semana largo. Fue un fin de semana más largo, sobre todo para muchos en el gobierno. No quisiéramos a veces estar en sus zapatos, porque ha sido particularmente caliente después de que el jueves pasado se sometiera el anteproyecto de ley de presupuesto general de la Nación. El viernes es cuando empezamos a conocer los detalles de esa pieza que tendrá que ser conocida en la Cámara de Diputados. Pero fíjense, los chispazos desde el punto de vista del interior del gobierno se han visto expuestos también por lo que ocurre en redes sociales. Hay incomodidad, ruido, no solamente entre la población, sino también en el seno del gobierno del presidente Abinader. Fíjense lo que ocurrió. Eileen Beltrán es el asistente personal del presidente Luis Abinader. Respondió con términos fuertes a los dirigentes del PRM y a los congresistas Farideh Raful y Orlando Jorge Villegas, quienes expresaron su oposición a algunos de esos impuestos que contemplaron en el presupuesto nacional para el 2021. En la cuenta de Twitter de Beltrán señaló que rechaza, y cito, la doble moral en política y que cree en el político serio, coherente y solidario. Agrega que hacerse gracioso no es la salida en tiempos de dificultad. Como ven, esas expresiones surgieron después de que la senadora Farideh Raful y el diputado Orlando Salvador Jorge Villegas expresaran su rechazo a los impuestos incluidos allí en el presupuesto del Estado. Bueno, Jorge Villegas consideraba que se debía buscar diversificar, alternativas, sí, para evitar el impuesto al 3% por transacciones en moneda extranjera que incluye el Poder Ejecutivo en el presupuesto, y él proponía en ese mismo tuit compensar ese ingreso acelerando la economía digital para potenciar la capacidad exportadora de las micros, pequeñas y medianas empresas. De su parte, Farideh Raful dijo que como senadora de la capital iba a proponer modificaciones sustanciales al proyecto de presupuesto para que sea socialmente responsable. Bueno, en Twitter se debatió este fin de semana casi por completo el asunto. Fue tendencia durante viernes, sábado, domingo lo que estaba ocurriendo allí en el gobierno del presidente Abinader. Porque no solo escribieron ellos, escribió la población. La gente en pleno. Incluida yo. Uno se tenía que manifestar. La puso hasta cachicha. Bueno, había que manifestarse. ¿Qué tú opinas de un proyecto que es una cuasi reforma fiscal? Eso es un palo acechado. Cuando le dicen a la gente, tienen 4 años, el PRM tiene 4 años diciéndole a la gente que no va a poner nuevos impuestos, y diciéndole al partido anterior cada vez que proponía un proyecto de presupuesto en la que incluía cualquier modificación a los presupuestos ya existentes, que era una nueva reforma fiscal, que el país no aguantaba nuevos impuestos, que lo que tenía que hacer el gobierno era eficientizar el gasto y quitarle presión a la gente. Hoy, cuando les toca a ellos, entonces, ¿qué hacen? La misma fórmula de todos los anteriores. Y no quieren que uno se manifieste. Claro que tiene uno que manifestarse. La frase no es lo mismo con guitarra, sino con violín. Se ha hecho famosa, popular. El presidente Abinader, cuando era candidato, hacía una serie de consideraciones en redes sociales. Miren, por ejemplo, buscaremos reducir impuestos al internet y a la tecnología. Esto es un gobierno joven. Este es el cambio. ¿Y qué hace ahora? Exactamente lo contrario. Veamos otro comentario en redes sociales
del ahora presidente Abinader, nuestro país no necesita más impuestos. Lo que necesita es un gobierno eficiente y transparente. Esto fue en el 2016, febrero 24. Señores, en las redes sociales queda todo, así que cuidado con lo que crean. Esto no aplica nada más para el gobierno, también aplica para los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que ahora se hacen ver como los más santos de la bolita del mundo. Y ese tuit fue febrero 24 del 2016, cuando se estaba hablando de una posible nueva reforma fiscal, que proponía, dentro de otras cosas, algunas de las cosas que está poniendo hoy el PRM en el nuevo proyecto de presupuesto, como gravar las compras con moneda extranjera, el nuevo impuesto para las tarjetas de crédito. Esa fue la respuesta del actual presidente, de que no se podía gravar las compras por internet, y hoy él es que propone que las graben, para que ustedes vean que una cosa es en oposición y otra cosa es en el poder. Yo creo que hay más tuit ahí. Yo creo que al presidente Abinader le corrieron por tercera, principalmente algunos de sus funcionarios. Hay dos funcionarios clave, que es el ministro de Hacienda y el director general de presupuesto. Esos son dos piezas fundamentales. Yo le decía aquí en el camerino a las muchachas que parece que eso lo elaboró un tecnócrata, ¿no? Que no tiene los pies sobre la tierra, un técnico. Además de que hay como una visión, hay una visión de la sociedad, una visión del futuro del país. Decía al principio que el presidente no estaba compelido, obligado. Él comenzó sus palabras diciendo que tenía que presentarlo el 1 de octubre. Antoliano debió decirle que eso no era así. Segundo, es un presupuesto que tiene algunas incoherencias, porque se dice que es un presupuesto de crisis. Pero mire, señores... de responsabilidad compartida, perdón, Nelson. Esa es la frase de Jochi Vicente. Sí, pero ese presupuesto tiene obras. Incluye muchísimas de la promesa de campaña. Tiene alzas salariales, tiene bonos, tiene subsidio. Y además está pensado para ser financiado en gran parte por la población. Ahí están esos impuestos. Pero si ustedes se dan cuenta de los 700 y tantos, 30.000 y tantos millones de los ingresos, ahí hay casi 90.000 que son de la venta de activos de la famosa empresa deficitaria, de la privatización. Entonces yo creo que el presidente debió apuntar a la eficacia recaudadora. Y la gente parece que sabe más que sus funcionarios. Le está, a través de las redes y de distintos medios, le está señalando 5, 6, 10, 15, 20 propuestas de dónde pueden cortar, de dónde pueden ir a buscar. Pero incluso si nos vamos al ITEVI, datos del año pasado no son actualizados, dicen que las potenciales recaudaciones del ITEVI son evadidas en un 45% y del impuesto sobre la renta, eso está documentado en cerca de un 60%. Miren nada más la evasión fiscal, pero además las famosas exenciones tributarias, los famosos subsidios a personas que lo pueden todo, a verdaderos ricos de este país. Entonces, si vamos a transparentar, que se comience por ahí. Entonces, el presidente Abinader, no sé cómo le va a dar salida a la situación, pero es un puntico bastante incómodo para él. Lo que se ha insurreccionado, sublevado, es una clase media y media alta, que fue un factor, un componente fundamental para llevarlo a él al poder. Entonces él va a tener que ingeniársela porque ya él depositó ese presupuesto. En sus palabras él dijo que eso van a ser consensuados, pero lo va a consensuar el Congreso porque ya lo presentó. Por eso yo tengo la expectativa de que la rueda de prensa del consultor jurídico tenga algo que ver, de que eso pueda volver de una u otra forma a las manos del presidente de la República. Ya él no podrá consensuar ese presupuesto, pero además él dice, lo va a consensuar, pero dice que van a ser transitorios, es decir, que está defendiendo los impuestos. Y encima de eso dice que eso es un tente ahí para una reforma tributaria el año que viene. Entonces no sé, eso lo elaboró alguien que no tiene los pies sobre la tierra, con amigos así. Abinader no necesita enemigos. Porque fíjense eso hay que grabar el sueldo 13 para mencionar a uno solo. ¿Y a quién en este país se le va a ocurrir eso? Y en medio de una crisis. Bueno, lo dejo de ese tamaño, pero creo que le corrieron por tercera al presidente. Vamos a ver lo que dijo el presidente Abinader.
Como ustedes saben, el Poder Ejecutivo tiene que enviar su presupuesto a más tardar el 1 de octubre de cada año para el año que entre, en este caso en el año 2021. Eso hicimos nosotros. En un año, señores, con la pandemia y también el próximo año, un presupuesto de crisis, en una situación que hemos recibido un país totalmente quebrado, un país con muchísimas situaciones que se darán a conocer en cada ministerio, la situación de cada ministerio también, y en general también del gobierno, su situación fiscal, de cómo fue recibida. Y depositamos, como su nombre lo indica, un anteproyecto de presupuesto. Ese anteproyecto será discutido con toda la nación. No se va a imponer nada, como ha sido siempre la forma nuestra y nuestro estilo de gobernar. Se va a discutir con toda la sociedad. Si hay impuestos, proyectos de impuestos que han sido sometidos en otros países, que organismos han recomendado, que no proceden, pues esos impuestos no serán aplicados. Lo que sí el gobierno está muy preocupado es por mejorar la calidad de la salud de la población dominicana. Y para eso, de los 4 ministerios que han tenido un aumento, está el Ministerio de Salud, para mejorar la calidad de la salud, para terminar más de 11 hospitales que se han iniciado y no han terminado, para mejorar los salarios de los médicos, enfermeras y bioanalistas, como está en ese proyecto de presupuesto. Lo que el gobierno está preocupado es en mejorar la seguridad ciudadana, y por eso hay un aumento al salario de los policías para poder hacer una reforma policial y poder mejorar la seguridad ciudadana del país. Bueno, estas son partes de las declaraciones del presidente Abinader el sábado en la tarde, 48 horas después de que se presentó aproximadamente ese presupuesto. El viernes 2 fue que nos fuimos enterando, como les decíamos, de este paquetazo económico que se entregó allí en la jornada previa en la Cámara de Diputados y que en ningún momento fue advertida por ningún vocero del gobierno. Me refiero al interior de esa pieza, menos por el propio presidente, que tuvo que salir, como vieron ustedes, casi que a pedir excusas a la población por el ruido que ocasionó en la clase media, como comentaba Nelson, semejantes anuncios. El disgusto mayúsculo por demás, no es para menos el panorama para la siempre golpeada clase media que llevó a este gobierno al poder, que eso no se olvide, luce de esa manera. Impuestos a las compras con tarjeta en moneda extranjera, impuestos al salario 13, que todavía muchos no saben si van a poder cobrar o no, ¿ok? Y lo otro ocurre en casas en donde se han perdido los puestos de trabajo, personas que han sido recientemente despedidas. Se escucharon trinos, la red social Twitter estuvo más activa que nunca. Primero presos que impuestos, en fin. Ese discurso 2.0 cobró fuerza, amenazas de personas que llamaron a protestar incluso en la Plaza de la Bandera, más que evidente. Señores, yo lo que pienso es que los tiempos de la justicia no son los tiempos de la economía. Claro que hay hambre, hay sed de que los corruptos vayan presos. Eso está clarísimo. Pero los tiempos de la justicia no son los tiempos de la economía. Hay que buscar alternativas, hay que ser creativos, y esto se ha sazonado mucho sobre cómo es que se va a pagar todo ese programa de promesas, ese programa que buscará mantener a la República Dominicana socialmente a flote. Pero definitivamente lanzar esto en momentos de pandemia es más que odioso. Aquí falta también, señores, responsabilidad para comunicar. No es verdad que el presidente Abinader no sabía de qué iba el presupuesto. Eso se debatió en un Consejo de Ministros, eso se sazonó. Nadie está obligado en 50 días a crear un país mágico con fórmulas mágicas, pero falta responsabilidad para comunicar, ponerse adelante, decir, señores, vienen momentos difíciles. Tomen la medida que tengan que tomar, por dura que parezca, si deben hacerlo, pero pónganse adelante, al estilo de Churchill, recuerden, en el discurso Sangre, Sudor y Lágrimas, cuando tuvo que hacer lo que hizo para llevar adelante esas definitivamente difíciles batallas. ¿Hay un país quebrado? Bueno, hay que decirle al país y ponerle nombre y apellido a esos impuestos. Si ustedes quieren, pónganle impuesto morado a las compras por internet. Impuesto morado a que usted deje de recibir su salario 13 o que lo reciba sin impuestos. Falta también responsabilidad entre los gobernados que resuenan en redes sociales como la del pajarito, la de Twitter, con metamensajes, ¿no? Usted se para allí frente a la Plaza de la Bandera
y después dice que usted no convocó a la Plaza de la Bandera. Situaciones excepcionales requieren respuestas y medidas excepcionales y requiere muchísima responsabilidad. En esto no nos pueden sorprender ni con medidas, ni con paquetazos y tampoco con llamados irresponsables que dominan una lógica que podría convertirse en una espada de Damocles para nuestra independencia, para nuestra democracia. Usted no puede pedir presos ya cuando la justicia necesita unos procesos. Bien, esa no es la forma. Pero ahí todo eso que tú dices está adornado con una diferencia gobierno-congreso, que no solo se manifiesta cuando Farideh pone distancia, sino cuando 70 diputados apoyan a Eddie Olivares. Ayer hubo una declaración de la Federación de Comité de Base del PRM en Santiago, acusando directamente al presidente del partido y a la secretaria general de haberlos olvidado. Entonces, miren cómo van las cosas. Es decir, que el ambiente, la coyuntura, la situación actual no es buena. Yo espero que hoy, desde primeras horas, desde esa rueda de prensa del consultor jurídico, Abinader piense en revertir esta situación que se le puede ir de la mano. Lo que pasa es que este es un país en el que las cosas a veces no se hacen en el tiempo correcto. Este es un país que está traumatizado por la corrupción, traumatizado porque los impuestos siempre sean, como pasó en el 2012, como pasó en el 2016, que sean para tapar los hoyos financieros que hacen otros y siempre termina pagándolos la gente y sobre todo la clase media. Y el gobierno que entra, como pasó en el 2012 cuando Leonel dijo que había recibido un país completamente quebrado, y pasó en el 2016 cuando Danilo dijo que lo único que había heredado era un maletín lleno de facturas. Ustedes saben lo que hicieron. En vez de pasarle factura a los anteriores, antes de pasársela a la gente, lo hicieron al revés. Vinieron con tremendos paquetazos fiscales para que fuera el pueblo que lo pagara. Y Luis Abinader está haciendo exactamente lo mismo cuando prometió hacer algo diferente. Este es un país que está traumatizado por la sed de justicia. Y antes de hablarles de nuevos impuestos a la clase media, aquí hay que decirle a la gente quién se robó el dinero que falta y de qué manera lo van a recuperar. Es injusto que se le trate de castigar, porque estos impuestos son un castigo a la gente de manera subrepticia cuando se sabe que hay que hacer una reforma fiscal que no solamente implica aumentar los impuestos, eso no es una reforma. Cuando aquí se le dice a una sociedad que le van a gravar compras internacionales, que van a subir el gas licuado de petróleo cerca de 523 pesos, que además el 25% se lo van a subir a los equipos que se utilizan para aires acondicionados, que de ese no se ha hablado mucho, y que le van a gravar a la gente el salario de Navidad, eso es una estocada a la clase media, y el gobierno actual lo sabe, y es injusto, pero además de ser injusto, es atemporal. Aquí hay primero que hablarle de consecuencias a este país que está ansioso de ver cómo van a saciar su sed de justicia. Y entonces luego decirle a la gente cómo vamos a cargar entre todos con una pequeña parte de la recuperación del país. Y eso es lo que la gente espera de este gobierno. De todas formas, creo que fue apropiada la intervención del presidente, que ha tenido que salir por segunda ocasión a sacar la pata de cuando la mete su equipo económico y decirle a la gente que esto va a ser socializado. ¿Y socializado cuándo, señor presidente? Socializado cuando ya tengamos los impuestos clavados, como nos lo querían clavar de manera silenciosa. Yo creo que lo que él hizo fue correcto, de salir a decirle a la gente que no va a ser una imposición, pero me parece que lo que hizo el equipo económico fue, como dijo Nelson ahorita, correrle por la tercera al presidente, porque no es cierto que ninguno de los que hoy quieren dar justificaciones no sabían lo que venía en ese anteproyecto de presupuesto. Lo que hizo Farideh Raful es correcto. Lo capitalice políticamente o no, ya eso es su problema de ella. Pero Farideh Raful dijo que aquí primero hay que decirle a la gente quiénes se los robaron y cómo lo van a recuperar. Y si por eso le van a enmendar la plana, entonces van a tener que enmendársela a mucha gente, porque lo que ella ha dicho es su opinión particular y además lo que ha dicho está cónsono con lo que diga la gente, populismo o no, se beneficia o no de lo que quiera decir el gobierno, que por cierto dijeron que es un concepto o una respuesta de doble moral, y ahí me atrevo a preguntar, ¿había dicho ella primero que estaba de acuerdo para luego decirle a la gente que no? Porque ahí sí podríamos hablar de doble moral, pero el hecho de estar todos en un partido político no significa que tienen que actuar como borregos y todos decirle todo al presidente que sí, cuando ahí hay partidas que incluso dicen algunos economistas que coluda, que colisiona con tratados de comercio internacional como el del EPA, el del DERE-CAFTA
y el de la OMC. O sea que ojalá y lo que diga el consultor jurídico del Poder Ejecutivo hoy sea algo interesante para los oídos de la gente que está cansado de marchar en el 2012, marchar en el 2016, marchar en el 2020, para que no tengan que cobrarle de manera obligatoria lo que le toca cobrarle a otros. Nelson. Bueno, muy bien. Vamos a ver en qué parará la cosa, porque el asunto es que está enredado en la pata de los caballos momentáneamente el presidente de la República. Yo creo que necesita una manita de su partido. Lo complejo de Faride es que ella es vocera del PRM, representante del PRM ahí, y quien la criticó fue el asistente personal del presidente de la República de Colombia en este momento es tan viable, al igual que la avenida Luperón y la prolongación 27 de febrero, aunque esta última se complica. A ver si la calle está tan complicada como el panorama gubernamental. José Urtecho, analista del tránsito. Buenos días, mi señor. Gracias, don Nelson. Muy buenos días. Vamos de inmediato al tránsito de la ciudad de Santo Domingo, que hoy presenta grandes inconvenientes de tránsito. La Avenida de las Américas hoy presenta retraso desde la Avenida San Vicente de Paúl hasta el elevado de la 27 de febrero. 39 minutos es el tiempo de recorrido en este tramo hasta la subida al elevado de la 27 de febrero, por lo que estamos sugiriendo utilizar la Avenida 25 de febrero para cruzar el Puente Mella, que este último solo está generando retraso de 20 minutos. El puente flotante en este momento generando un fuerte congestionamiento en la Avenida España, un retraso de 25 minutos solo para llegar al puente flotante. Ya en la Avenida Francisco Alberto Camaño de Ño, agrégale 10 minutos más de recorrido para llegar al obelisco. El puente de la 17 muy lento en la subida y más adelante, próximo a su llegada, la Padre Castellanos con Albert Thomas en dirección este-oeste. También la situación está complicada en dirección hacia la zona oriental. Este tapón no es habitual en dirección hacia la zona oriental. El puente Peinado en este momento generando fuerte congestionamiento que inicia antes de la Emma Balaguer y se extiende hasta el puente Peinado. Hemos sobrevolado hace un momento la avenida Mirador Norte, donde se aprecia fuerte congestionamiento en la avenida Mirador Norte para su llegada a la avenida Hermana Mirabal. Aquí en el puente Peinado hay un vehículo averiado y ha generado este fuerte congestionamiento en dirección norte-sur. Más adelante se aprecia otro congestionamiento a su llegada a la Pedro Livio Cedeño en dirección norte-sur. El panorama cambia al sur de la 27 de febrero. A Máximo Gómez se aprecia viable, inclusive en la intersección de la José Contreras, la avenida Bolívar y la Pedro Enrique Sureña. El panorama cambia también en la George Washington, donde se aprecia un fuerte congestionamiento a su llegada a la avenida Máximo Gómez en dirección hacia el oeste. 10 minutos es el tiempo de retraso. Un poco más hacia el norte de la ciudad tenemos un gran congestionamiento en la avenida Jacobo Magluta, que inicia justo luego de cruzar la entrada al aeropuerto de Ligüero. Y este tapón está generando un tiempo de retraso de 47 minutos para llegar solo a la avenida República de Colombia. En la Colombia, en este tramo, hay 10 minutos más de retraso y viene circulando la Jacobo Magluta. Quiere llegar a este punto, solo en este tramo va a tomarle 55 minutos. Autopista Duarte en este momento desde el kilómetro 18 hasta el kilómetro 9, generando un retraso de 49 minutos. La prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar en dirección oeste-este está generando un retraso de 15 minutos en dirección hacia el este. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Bueno, muy complicada la calle, capitán Urtecho. Muchas gracias, hasta mañana. Un abrazo, hermano. Nosotros pausamos. Con la directora de Prosoli, de los programas de solidaridad del gobierno, con Gloria Reyes, ex legisladora y actual funcionaria del gobierno, a quien también le vamos a hacer su preguntita sobre los impuestos, no crean. Gloria, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Tenerte aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Gloria, qué bueno que estás con nosotros. En principio queremos preguntarte, ¿cómo se ve desde el gobierno de solidaridad? Imagínense ustedes lo que la gente está apelando en este momento, en plena pandemia, y lo que resulta que le dicen es, bueno, vienen más impuestos.
Bueno, la verdad que ha sido un desafío importante al momento de asumir la responsabilidad de dirigir el principal programa de protección social del país ante un momento tan especial en el contexto de pandemia y con la crisis sanitaria y económica en la que nos enfrentamos. Lo primero que yo debo decirles es que nosotros llegamos y no había presupuesto para pagar las ayudas de agosto. Como dijo el presidente, encontramos un gobierno quebrado, que no tenía los recursos para los compromisos a los que se había comprometido. Y evidentemente eso inició un proceso de rápidamente identificar cuáles recursos podíamos nosotros lograr captar para cumplir con ese compromiso que se había asumido con el pueblo, sobre todo de manera muy especial lo que corresponde a solidaridad, el programa Quédate en Casa, que ha sido el auxilio a las familias más vulnerables en estos momentos. Con el presupuesto complementario, pues ahí logramos identificar esos fondos para cumplir ese compromiso de agosto, desde septiembre a diciembre, pero en agosto no teníamos dinero. Hay todo un revuelo porque se han atrasado los pagos precisamente porque no había ese dinero. Y parte del reto que ha representado lograr armar este presupuesto para el año próximo, y que escuchaba lo que ustedes conversaban y sobre todo por todo lo que hemos visto en la reacción de la población, hay que decir que evidentemente este es un momento muy particular con una crisis nunca antes vista, una crisis económica, sanitaria, y que es el momento de todos unirnos, es el momento de una sociedad que busque soluciones en conjunto. El presidente habló muy claro, evidentemente los impuestos no son simpáticos y hay que discutir, hay que socializar. No es una imposición, se ha hecho una propuesta desde el Poder Ejecutivo de un presupuesto que tiene impuestos transitorios, como muy bien aclarado, pero que el presidente fue muy enfático diciendo que llevará al consenso y a la discusión en el Congreso. Yo les decía fuera del aire que nosotros, como estamos acostumbrados a que llegue el anteproyecto de ley al Congreso, yo que fui diputada, desde el Poder Ejecutivo, y es un sello gomígrafo que el Poder Legislativo simplemente aprueba, nos parece casi imposible que ese presupuesto se pueda discutir o cambiar. Yo le decía a don Nelson que sí, que yo estoy convencida de que en ese espacio que es el Poder Legislativo vamos a discutir y socializar el presupuesto. Y los impuestos que la población o los sectores de la población entiendan que no proceden, no van a estar en el presupuesto. Y ese es el compromiso que ha hecho el presidente de la República, don Luis Abinader. Bueno, lo que yo le he dicho es que el presidente ya se desapoderó de eso. O sea, él habla de consenso, pero eso está en manos de los legisladores, incluyendo la oposición, claro, que son los que van a servirse con la cuchara grande en ese presupuesto. Usted dice que encontró a Prosoli imposibilitado hasta de saldar los compromisos de agosto. Lo encontró quebrado, vamos a decir así. No, yo hice referencia al pago de las ayudas, que es un presupuesto que no se paga directamente desde Prosoli, sino que va desde tesorería. El fase 1 y 2, Quédate en Casa, fase. Un compromiso que había hecho el PLD, el gobierno pasado, de que iba a cumplir hasta agosto. Cuando nosotros asumimos el 16 de agosto, resulta que el pago de la segunda quincena de agosto no estaba disponible. No teníamos el dinero para hacerlo. Correcto. A eso me refería. Entonces el presidente dice que eso va a ser hasta diciembre y que después con Prosoli van a ver cómo se las arreglan para que no desamparar a los sectores más vulnerables. ¿Qué es lo que se está moviendo? Bueno, ustedes recuerdan que en la campaña el presidente había presentado una propuesta de una nueva tarjeta, la doble, que buscaba duplicar los montos del programa Comer es Primero, que fuera de los temas del proceso de transitorio que estamos con las ayudas, es de 825 pesos. Ahora, con el nuevo presupuesto, ese programa se duplicará a 1.650 pesos. O sea, vamos a garantizar que ese ingreso se mantenga y se duplique el ingreso ordinario, y además aumentaremos la cantidad de familias que recibían anterior a la pandemia los ingresos de estos programas de subsidios condicionados. Y bueno, también estamos explorando otro tipo de incentivos y bonos y apoyos, como podría ser el bono de vivienda, en el caso particular de las mujeres, para anunciar al país alguna serie de medidas compensatorias a la situación en la que estamos viviendo, y además ante la ausencia del programa Quédate en Casa, que llega hasta diciembre. Es importante que la gente sepa y recordarle que estos programas son de manera temporal y están contemplados para finalizar en diciembre de este año. Gloria, la promesa de campaña de la doble, que el actual presidente, cuando era candidato,
lo utilizaba como un grito de guerra en contra del peso económico que tenían las ayudas sociales del PLD en la población de clase necesitada. ¿A partir de cuándo se va a empezar a dar la doble, que equivalía a cuánto, 10,000 pesos por tarjeta? No, la doble hace referencia al programa Comer es Primero, que es 825 pesos. Ahora sería 1.650, es el doble de los ingresos que se tienen. Entonces estamos estudiando ver de qué manera podemos unificar todos los subsidios en un solo paquete, incluyendo el subsidio eléctrico, el subsidio del gas, porque ahora lo que tenemos es una dispersión. Entonces estamos tratando de transparentar y descentralizar los esfuerzos de las ayudas que da el gobierno, para que una familia no tenga diferentes bonos de diferentes entidades, sino que podamos cruzar la data, unificar esas informaciones y que entonces sea un valor que se le entrega a la familia, que sea lo suficiente para apoyarla a las circunstancias de pobreza o pobreza extrema, y entonces poder eficientizar esos recursos. Es parte del proceso en el que nos encontramos, es justamente eso. Inclusive ustedes vieron lo que hicimos con el bono Estudio Contigo, que es un apoyo a los estudiantes de las universidades privadas. Estamos hablando de que cerca de 33,000 estudiantes van a recibir un apoyo del gobierno en este cuatrimestre, equivalente a 6,000 pesos para que puedan reinscribirse. Pero ¿cómo logramos conseguir esa data? Pues las universidades nos pasaron a jóvenes que no pudieron inscribirse, lo machamos con lo que es la base de datos de Siuben que tenemos en Prosoli, y ahí identificamos a los más pobres. Entonces ese ejercicio lo estamos haciendo con todas las entidades que entregan ayudas, porque la verdad es que la política de protección social en nuestro país ha estado demasiado desarticulada, y parte del esfuerzo que queremos y como el compromiso que el mismo presidente ha hecho es unificar toda la política de protección social en una entidad, institucionalizarla mediante una ley que permita que esos recursos lleguen a quienes verdaderamente lo necesiten, pero que también podamos dar el mejor uso y que no tengamos duplicidad en el uso de los recursos para el apoyo a esas familias en condición de pobreza y pobreza extrema. Gloria, independientemente de la misión que tiene Prosoli, el gobierno apenas tiene 51 días en funciones, y decía un periódico de circulación nacional en su primera plana de hoy que en 51 días enfrenta su primera turbulencia. Dentro del Partido Revolucionario Moderno hay ruido, Gloria, tú lo sabes, tú eres una dirigente muy activa, además del PRM, que vienes de las bases. ¿Cómo está sintiéndose el embate de esta primera turbulencia al interior del PRM, sobre todo cuando vemos comentarios como el de Eileen Beltrán, asistente personal del presidente Abinader, que le responde directamente a una compañera tuya, Gloria, por ejemplo, a Farideh Raful, le responde a Orlando Jorge Villegas, que también es un joven diputado? ¿Cómo se siente ese ambiente allí? ¿Y qué es lo que está pasando? Mira, Catherine, nosotros si algo nos ha caracterizado como partido es que siempre ha habido pluralidad de opiniones. En este país no estamos acostumbrados a eso. Lastimosamente, en la práctica política tradicional hay una verticalidad en las instrucciones y direcciones de las posiciones políticas en los partidos. El PRM siempre se ha caracterizado porque hay pluralidad. Cada quien emite sus opiniones personales y particulares, y luego hay una dirección que rige las decisiones del partido, y entonces se ponen de acuerdo. Tú puedes tener tu opinión personal, ahora la posición del partido es la que se hace mediante lo que expresa nuestra dirección ejecutiva. Entonces, la opinión de mi compañero Beltrán es una opinión personal, la posición de los legisladores es un poder independiente del poder ejecutivo. Entonces eso es parte de la democracia, y qué bueno que nosotros podamos discutir estas cosas y que la población vea que eso es parte del propósito de lo que ha hecho el presidente. Vamos a consensuar, vamos a analizar, vamos a discutir estos temas, y poco a poco vamos mostrándole al país que este es un gobierno diferente, que esto es una política diferente, donde las diversidades de opiniones van a ser escuchadas y van a ser tomadas en cuenta. Te quedó bonito eso, pero estás respondiendo como una política y no nos vamos a poner de acuerdo. Algo que no tiene que ver con la pluralidad, sino con la necesidad, y que tiene que ver con los compañeritos del partido. Los empleos, hay una presión seria. Pero te viene duro, Nelson, hoy, te vino fuerte. No, con ese discurso no nos vamos a poner de acuerdo. Sí, porque eso de la pluralidad, la libertad pero es verdad, es verdad. Yo lo digo con mucha sinceridad. Los compañeros que están presionando por el empleo, ¿qué es lo que está pasando? Miren, nosotros tenemos una situación muy especial, un gobierno que no hizo transición. Yo asumí la transición de mi institución 5 días antes de la toma del pase de mando.
Ahora es que los incumbentes están tomando ya el control completo de las instituciones, porque cada día vamos descubriendo algo nuevo. Lo tradicional eran 3 meses de transición. Y nosotros hay instituciones que no se hizo transición, incumbentes que fueron designados luego del 16 de agosto. Entonces, evidentemente, eso ha retrasado el proceso de integración de nuevos equipos a las instituciones públicas. Pero están pendientes los compañeritos. Sí, pero se ha ido solucionando poco a poco. Claro, hay que entender que no va a ser un proceso de 1 semana ni de 2 semanas. Si el presidente ha presentado... Y tú estás trabajando en ese sentido. Por ejemplo, tú barriste como con 30 directores o directores encargados. No. Parece que no había ninguno que servía de lo anterior. Entonces tú nombraste a 30 del partido. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Todo lo contrario. Lo votaste a cuando todos. Yo llegué a la institución... No, lo cambiaste a todos. Cuando llegué a la institución, los directores ya habían sido suspendidos de sus funciones, fueron desvinculados en mi institución. No puede ser quizá el ejemplo de otros, pero prácticamente todos fueron desvinculados antes de yo tomar posesión. Eso fue mi caso. En las provincias, lo que pasa es que teníamos dirigentes políticos del partido. Yo le puedo decir un ejemplo. De los 32 coordinadores de las provincias del programa, 14 eran regidores del PLD. Imagínese usted. ¿Cómo iban a estar ahí en esa función si eran militantes y dirigentes políticos? Entonces también hay que entender un poco de qué se trata esta dinámica. Es lógica que quiten a los del otro partido y pongan el de uno. Ahí te comprendo. Yo lo que le puedo decir que lo que hemos seleccionado es gente muy capaz, gente con responsabilidad social, con compromiso ético, con vocación de servicio, porque hemos sido muy enfáticos en que las personas que sean parte de la familia Prosoli tienen que estar conscientes que somos un programa que busca trabajar y ayudar a la gente a salir de la pobreza, y esa sensibilidad y ese compromiso y esa formación tienen que estar como una prioridad. Hemos hecho ese esfuerzo seleccionando los mejores perfiles y el país va a tener una institución que se va a dedicar a la vocación, pero no solo a mantener los programas porque hay que mantener los programas, sino ayudar a que la gente se gradúe y pueda salir de la pobreza. Ese es el compromiso que tenemos en Prosoli. Cada uno de nuestros proyectos y programas que buscan el acompañamiento socioeducativo de las familias es precisamente para que ellos no tengan que depender por tanto tiempo de las ayudas, sino que podamos presentar en un año, exhibir resultados tangibles de lo que hemos logrado transformar con cada una de las intervenciones que hacemos, que son intervenciones integrales a la familia completa. Entonces, usted verá, en un tiempo estaremos comentando y comunicándole las acciones y los logros que hemos alcanzado con cada uno de estos proyectos. Ahora estamos enfocados mucho en agricultura familiar. Sabemos que la seguridad alimentaria es esencial en este momento de crisis. Nuestros beneficiarios, cerca del 60%, viven en zonas rurales. Entonces, el tema de la intervención agrícola como un mecanismo para asegurar la alimentación, pero también para generar ingresos para la familia, es vital. Por otro lado, estamos trabajando con lo que son nuestros artesanos. Nosotros tenemos un programa especial de comercio solidario que busca familias que se benefician, las formamos y las capacitamos en diferentes áreas de la artesanía y ayudamos a colocar sus productos en los diferentes establecimientos comerciales y en tiendas que tenemos. Entonces ahí pensamos generar recursos para la gente, para que estas ayudas no sean solo el ingreso que tengan y que muy pronto, en muy poco tiempo, en un corto tiempo, puedan salir de la dependencia del subsidio. Gloria, tú fuiste legisladora por el PRM estando en la oposición. Tú sabes lo que es estar del otro lado. Claro. Tú te imaginas por lo menos lo que es para la gente tener que pelear por sus derechos y tener que salir a la calle a protestar cuando el gobierno no lo escucha. Y además cuando le quieren poner más impuestos. Pero ahora tú estás del lado del gobierno y qué bueno porque te ayuda a conocer las dos fases. ¿Qué tú opinas de que se quieran introducir nuevos impuestos directa y específicamente para clase media? Y que a propósito de que estamos en pandemia, la gente tenga que quedarse en su casa cuando no está trabajando y los entretenimientos que tiene para estar en la casa, que son muy pocos, también le quieran poner impuestos. Y además grabarle las tarjetas de crédito, ponerle más impuestos a los aires acondicionados. Cuando uno lo ve todo en una lista, son feos y parecen odiosos. Tú lo dijiste muy bien, cuando se quiere imponer, y aquí no se ha impuesto nada. O sea, no se ha hecho una imposición de ningún tipo, se ha hecho una propuesta, que el presidente ha sido muy claro, una propuesta para la discusión, para lograr consenso, y yo lo vuelvo y lo repito, el presidente lo dijo el viernes. Las personas, o sea, si la población no está de acuerdo con X impuestos, no estarán en el presupuesto. Entonces no se van a poner porque la gente no está de acuerdo. Por eso te digo, o sea, es muy diferente a lo que hemos visto, no se está imponiendo nada y yo estoy de acuerdo
con protestar y hacer el llamado de los reclamos que los ciudadanos tengan. Yo lo he hecho por muchos años y no lo dejaré de hacer si tengo que hacerlo, si creo que se está violentando mi derecho. Ahora, aquí no se ha hecho una imposición ante nada, simplemente se ha hecho una propuesta, una discusión, un presupuesto que va al Congreso, que debe ser socializado, y los legisladores y los sectores de la sociedad podrán ir a discutir, a presentar sus opiniones acerca del presupuesto. Ya Finus ha hablado sobre eso, Transparencia y Justicia también. Todas las entidades están emitiendo sus opiniones acerca del presupuesto. Entonces, qué bueno, vamos a discutirlo, vamos a dialogarlo, y entre todos, como una gran familia ante este momento de crisis, vamos a buscar la mejor solución, que es lo que necesita el país. Ahora tenemos que estar más unidos que nunca. Esto es la situación más grave que hemos vivido en los últimos años. Y de la única manera que podremos salir adelante es si todos ponemos de nuestra parte y entendemos que cada quien tendrá que sacrificar un poquito para que entre todos logremos estas soluciones. En el argot popular se dice que a veces los impuestos se les lanzan siempre a los que menos capacidad de maniobra tienen. Gloria, tú estuviste en la Cámara de Diputados y sabes lo difícil que es aprobar proyectos de reforma fiscal, de reforma tributaria. Comentas el tema de la pluralidad, que en el PRM hay voces independientes, pese a que hay una línea partidaria. ¿Cuál consideras tú que debería ser un sector que sí se grave en la República Dominicana, contrario quizás a lo que se ha visto hasta ahora, la clase media con estos impuestos odiosos, como comenta mi compañera? ¿En dónde consideras tú se puede colocar también el ojo? Entiendo que es una discusión que está abierta. Yo creo que eso habría que llevarlo a una discusión amplia. O sea, emitir una opinión sobre un sector en particular pudiera ser malinterpretado. A mí me parece que hay que abrir una discusión amplia sobre este tema de los impuestos, o de dónde lograr captar recursos para poder cubrir el presupuesto, porque evidentemente necesitamos cubrir un presupuesto que de por sí ha sido muy difícil lograr que llegue a ese monto, y entonces entre todos ver qué opciones hay. Yo no puedo señalar, no es mi competencia ni siquiera señalar qué sector de la sociedad debería ser grabado con impuestos, pero hay que hacer sacrificios de parte de todos. Eso es lo que yo te digo, o sea, hay que buscar alternativas, evidentemente que sea la prioridad proteger a nuestros grupos de la sociedad, nuestros ciudadanos, que son los que están sufriendo en carne viva lo que está pasando en este momento, los que han perdido sus empleos, los que han afectado su salud o han perdido sus familiares por la situación del COVID. Entonces, no podemos golpear a nuestros ciudadanos, evidentemente. Bueno, hay que buscar alternativas. Pero perdón que te interrumpa, lo que pasa es que ciudadanos somos todos, ¿no? Ciudadanos son los que menos tienen, también los que más tienen. Los empresarios pueden decir, yo también lo estoy sufriendo porque estoy a punto de perder mi empresa, o tal vez los que más han sufrido son los que no tienen trabajo con qué pagar la renta. Claro. Pero a fin de cuentas, ¿en dónde va a empezarse a recortar? Va a dar una visión también de lo que va a hacer el gobierno del presidente Abinader, y por eso te consulto, ¿por dónde consideras tú podría empezarse a recortar? A mí te diría, para mí esto no es una respuesta que no es una pregunta que tiene una respuesta única. Debemos de entender que habrá que de una manera muy holística buscar la solución para este esfuerzo que se quiere hacer, para lograr cubrir el presupuesto, para lograr cumplir con el propósito de aumentarle el salario a los médicos, a las bioanalistas, concluir 11 hospitales que están en mitad. Hace muchos años, vimos hace 2 semanas cómo estuvo el presidente en el hospital Pedro Musa en San Pedro de Macorís, que se ha invertido millones de pesos, y las condiciones que están son condiciones inhumanas. Que podamos garantizar seguridad ciudadana, uno de los principales problemas y las necesidades que la gente ha reflejado en los últimos años, incluso en todas las encuestas, aumentándole el salario a los policías, pudiendo hacer una verdadera reforma policial. Entonces, esos recursos los tenemos que identificar para tener bienestar colectivo. Y yo sé que no es una tarea fácil. El gobierno ha hecho su mayor esfuerzo. Ahora nos toca a todos, entre todos, y en esa discusión que se hará en el Congreso, buscar la mejor solución que nos permita sacrificarnos lo menos que podamos, pero que podamos dar respuesta a ese requerimiento de construir un presupuesto para cubrir esas necesidades. Gloria, desde la Comisión Interinstitucional del Gabinete Social propiamente, hubo una denuncia de irregularidades en el programa Quédate en Casa, como que había gente que no estaba en Siuben, y en la respuesta de la ex vicepresidenta y de un funcionario, no recuerdo el nombre, fue que no se podía olvidar que ahí se incluyeron trabajadores
informales y otros sectores vulnerables, o sea que se expandió lo de la base de datos. ¿En qué quedó ese conato de pleito, ese escarceo? Bueno, yo les debo decir, el gabinete tiene unos manuales operativos para explicar el funcionamiento de todo lo que es el proceso de la captación de una familia, desde identificar una familia en campo hasta que esa ayuda llega en una transferencia. Eso va en toda una ruta que comienza con Siuben, quien hace la evaluación de la calificación del ICB de esa familia, del indicador de calidad de vida, y entonces luego Prosoli autoriza que esa familia sea parte y ADES paga. Lo que sucedió es que al momento de asumir las nuevas autoridades, el coordinador de gabinete identificó un monto de familias que fueron incluidas sin utilizar esa ruta natural de llevar el procedimiento de acuerdo al manual operativo y no estaban identificadas con los indicadores de calidad de vida como establece desde Siuben. Se hizo la denuncia y se inició un proceso de investigación. Ya tuvimos la respuesta de las autoridades pasadas. Al momento, lo que se está identificando es si esas personas realmente tienen la necesidad de recibir estas ayudas o no, porque es muy posible, como habían explicado, que las personas la entraron de manera irregular, pero era gente que sí realmente lo necesitaba. Entonces, en ese proceso se encuentra el gabinete. Imagino que el señor coordinador en su momento estará explicando el resultado de las investigaciones que se están realizando, que aún no la tenemos para hacerla pública y tampoco me corresponde a mí hacerla, así que, pero me imagino que muy pronto sabremos sobre ese tema. Gloria, se nos quedan preguntas, lamentablemente. El tiempo en televisión es fatal. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muy agradecida, decirle a la gente, aprovechar este espacio para decirle a nuestros usuarios de Quédate en Casa que esta semana esa transferencia de la segunda quincena de septiembre será efectiva, que lamentablemente por las situaciones que han sucedido con relación al presupuesto no teníamos la disponibilidad para hacer la transferencia, pero que ya esto se hará esta semana porque hay muchos revuelos en las redes, ustedes no lo notan, pero a nosotros nos llegan los mensajes, la gente preguntándose por eso, y a partir del mes de octubre pues se regularizarán los pagos de Quédate en Casa. Gloria Reyes, además, una de las funcionarias más jóvenes del gobierno del presidente Abinader, 33. 33. No, y una batalla. Puede decir todavía 33. Batalladora, ha sacado de abajo, Gloria. Gracias por acompañarnos, porque además es la primera entrevista que se otorga en CDN después de ese difícil fin de semana. Sí. No, y salió bien librada. Hay una batalladora. Ustedes me trataron bien. A favor de los derechos de niñas, niños, adolescentes, del embarazo en adolescentes, del matrimonio temprano. Tú puedes hacer mucho desde ahí, de Rosario. Sí, tratamos bien porque te lo mereces. Estamos trabajando muy duro. Ya verán que traeremos muchas cosas positivas para el país. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hacemos una pausa. Antonio Siriaco, economista, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es nuestro invitado muy oportuno del día de hoy. Buenos días, Siriaco. Buenos días, Nelson, a todos ustedes, también a Catherine, igualmente, y estamos aquí en Despierta RD. Gracias. Bueno, si nos permiten, vamos a comenzar con una pregunta libre para ti. A ver tu visión de cómo fue estructurada esta pieza del presupuesto general del Estado para el 2021. Una pregunta general y abierta. Mira, yo pienso, Nelson, que la sociedad dominicana, en tan poco tiempo, hay un empoderamiento de la clase media. Y eso es importante, porque a partir de, y con este tipo de situación que hay en la República Dominicana, de una crisis profunda, tú tienes que estructurar una política comunicacional importante. Y para cualquier medida que pueda impactar a la población, tú tienes que construir un relato que pueda convencer a la gente y pueda establecer un proceso de legitimidad sobre las diferentes medidas que tú vas a tomar. El presupuesto, tradicionalmente, es una pieza que la elabora el Consejo de Gobierno, la presenta y luego entonces va al Congreso Nacional, el Congreso discute, luego la remite al Poder Ejecutivo y la promulga. Y muchas veces no se abre un abanico de discusión con respecto a la población. Bueno, cuando eso pasa en cualquier otro país. Yo, por ejemplo, le doy mucho seguimiento al caso español. Y en España en estos momentos se quiso poner un impuesto, un ingreso mínimo vital. Y eso se discutió en el Parlamento. Se discutió profundamente. Sin embargo, aquí eso no ocurre. Esta situación que se ha
destapado con este presupuesto del año 2021, que la gente no sabía la cantidad de artículos que implican aumentos en figuras impositivas. De repente, esto ha tenido una crispación en la clase media y las redes sociales prácticamente se han desbordado. Entonces, tú encuentras que eso se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado sencillamente con una buena política comunicacional. Entonces, cuando tú analizas cuál es el impacto de este tipo de medidas, eso va a afectar grandemente a las clases medias. Oye, más que a las clases de bajos ingresos, a la clase media. Pero también hay un elemento importante. Los programas sociales que se implantaron a partir de abril prácticamente desaparecen y se incorporan básicamente los programas tradicionales, ¿no?, que anteriormente se le siguen dando a los pobres. Eso también tiene y va a tener un impacto en clase media. Por ejemplo, el programa Fase 1, que es costoso, es cierto, pero tú no puedes formular un presupuesto pensando que la pandemia pasó. No, todo lo contrario. Esos programas se van desmontando de manera paulatina, porque todavía el próximo año tú vas a tener una cantidad importante de personas, trabajadores suspendidos en su trabajo, que apenas lo que estaban recibiendo eran 8.500 pesos y tú la vas desmontando poco a poco. Pero eso se comunica. Y quizás lo más importante y lo que más ha afectado a la gente ha sido esa situación, la falta de comunicación. Mira, es cierto que el Estado necesita recursos, es cierto, pero hay que establecer una ruta. ¿Qué yo hubiese hecho? Por ejemplo, yo como economista hubiese recomendado, señores, vamos a comenzar primero desmontando las exenciones fiscales a las grandes empresas. Aquí hay empresas multinacionales que han declarado incluso su holding, ganancias extraordinarias, que reciben exenciones por el pago de combustible. Podemos aprovechar una coyuntura de bajos precios del petróleo y podemos desmontar. Incluso tú puedes decir, dentro del relato, puedes decir que es transitoria esa parte. No, es cierto, pero son empresas que pueden aguantar eso. ¿Tú sabes cuánto aquí se están transfiriendo a grandes empresas por sencillamente la parte de combustible, exención de combustible? Señores, estamos hablando de más de 17 mil millones de pesos. ¿Tú sabes cuál es el monto? ¿Qué es el equivalente aquí dentro del presupuesto, señor Siriaco? Vamos a decírselo a la gente. No, ahí voy. 17 mil millones de exenciones que podrían cubrir para. Ahí voy. Mira, el turismo, el impacto recaudatorio del turismo está por los 10 mil millones de dólares, que es un sector muy importante. Pero además otra cosa. Todas esas figuras, excepto las ventas de las acciones de las empresas públicas, todas esas figuras que el gobierno ha incorporado como incremento impositivo, ¿cuánto te van a sumar? 23 mil millones de pesos. Solamente con revisión de exenciones, tú puedes reunir entre 30 mil millones de pesos. Entonces yo creo que hay que comenzar esa ruta, y ir, como dicen, de lo más a lo menos. ¿Por qué? Porque cuando tú le quitas la exención, supongamos, al salario de Navidad, ¿cuál es en el imaginario de la gente? ¿Qué tú le estás enviando? Señores, desde cuando Trujillo, eso nunca ha ocurrido. Entonces la gente lo interpreta mal, pero venga, que eso nunca había pasado en la República Dominicana. En el año 1966, que Balaguer decretó una ley de austeridad, quizá la más terrible, sin embargo eso no se tocó. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que ver en la construcción de los imaginarios para evitar eso. Entonces, un partido de una tradición socialdemócrata hace eso. Oye, entonces, eso tiene repercusiones en la gente. Entonces, yo creo que ha hecho falta esa construcción de los relatos, de la comunicación. Porque, oye, es cierto, cualquier gobierno que estuviese en estos momentos necesita recursos, pero hay que comenzar y hay que enviar una señal de que todos, en cierta manera, vamos a tener un sacrificio. Y yo creo que esa situación fue lo que hizo que el presidente de la República, y lo hizo bien, dijera, bueno, eso es una propuesta, eso se va a discutir. Pero yo siempre digo que ya la sociedad dominicana y la sociedad están muy empoderadas y las cosas
cuando se trata de pacto fiscal, de pacto eléctrico, de reformas importantes, hay que discutirla y no importa que pase 1 año, 2 años, pero lo importante es que se discuta y se llegue a un nivel de entendimiento mínimo. Y eso quizás no ha ocurrido en estos momentos. Es una falla importante. Profesor Siriaco, ¿podría decirse que han sido poco creativos los miembros del Comité Económico del Gobierno al presentar o construir este proyecto de presupuesto que va, digamos que a lo más fácil, inmediatamente directo al uso de la tarjeta de crédito, que todo el mundo sabe que son de mayor uso común entre la clase media alta? Van a gravar las empresas internacionales que sirven como entretenimiento para la clase media de modo más general. Claro. Y que son como unos mango bajitos. Ambas cosas son mango bajitos. Grabarle el impuesto sobre la renta al salario de Navidad por encima de los 30 a 35 mil pesos. Eso también es un mango bajito. Cuando hay muchos otros rubros, las exenciones, como usted ha dicho, de los empresarios, de los grupos de choque, que tal vez pudieron comenzar primero. No es quizás uno pensar que se fueron por las ramas antes quizás de investigar a profundidad otros elementos a los que pudieron marcharle de manera más rápida y que habría creado menos impacto en la clase media. Mira, Yulisa, tú sabes que yo creo que la premura de la crisis hizo precisamente que se tome. Mira, siempre los gobiernos tradicionalmente asumen los impuestos indirectos, que son los más rápidos para la recaudación, como una normativa para fines recaudatorios. Y aquí ha pasado lo mismo. Son impuestos, lo que tú has mencionado, que son regresivos, son impuestos indirectos, son impuestos que gravan la clase media. Y entonces el gobierno debió hacer una especie de ruta, y por eso yo digo que debió haber pensado realmente esta situación y consensuado esta situación. Y esto es lo que ha crispado a gran parte de la población, en sentido general. Todo eso que tú has mencionado, el 3% cuando se trata del consumo, por ejemplo, en dólares, en monedas extranjeras, con el uso de tarjeta de crédito, de débito, eso afecta a la clase media. ¿Quiénes son los que usan tarjeta de crédito en dólares? Clase media. ¿Quiénes son los que usan servicios de Netflix, Spotify, en esas plataformas? Es la clase media. Y básicamente la suspensión de las exenciones, el impuesto sobre la renta, del salario de Navidad, eso está metido en la cabeza de que eso no se toca. Y déjame decirte lo siguiente, para que tú veas la falta de comunicación. En esa parte está exento el valor mínimo del impuesto sobre la renta. Es decir, una persona que gana 33 mil, 34 mil pesos, hacia abajo no va a pagar, evidentemente. Pero eso no se dijo. Sencillamente se dice, se va a gravar, o sea, toda la escala. Eso fue lo que la gente interpretó. Pero es una estocada directa a la clase media también. Entonces, obviamente, todo lo que está por encima de los 33 mil, 34 mil pesos, eso afecta obviamente a la clase media. Claro. De manera que yo creo que esa situación, mira, el gobierno tiene que mejorar esa parte. Profesor Siriaco, parte de la situación en la que nos encontramos, usted bien lo ha comentado durante esta intervención, tiene que ver con cómo se narra, cuál es la narrativa, cuál es el relato, cómo le decimos a la gente en la situación en la que estamos. Y yo quiero preguntarle con relación a por qué no se sincera el presupuesto. ¿Y a qué me refiero? Usted bien lo ha dicho, usted no puede hacer un presupuesto considerando que ya salió de la pandemia, claro, pero tampoco puede hacer un presupuesto en pandemia con recursos por la mitad, diciendo además al país que usted tiene un país quebrado y queriendo mantener la misma dinámica estatal. ¿Por qué no se sincera el presupuesto del Estado en la medida en que se le diga a las instituciones, ya usted no va a tener tanto, tantas personas van a tener menos? ¿Y por qué no se hace ese tipo de decisión? ¿Por qué no se toma esa decisión? Bueno, una decisión política, es una decisión que depende de un liderazgo importante. Ahí viene el liderazgo del presidente de la República. Pienso que el presidente de la República tiene que asumir un liderazgo en función del 53% que le dio ese mandato. Si tú, lo primero que hay que hacer es decir, bueno, y eso no es una gran cosa, pero tú tienes que asumir que estamos viviendo en un país de crisis. Y el Congreso, por poner un ejemplo, dice, bueno, el barrilito es importante, el corralito es importante, eso... Y ahí viene entonces la decisión y el liderazgo del presidente de la República. Yo soy mayoría en el Congreso, en términos de senadores y diputados. Bueno,
yo puedo asumirlo a partir de mi partido. Y eso envía una señal importante. Y eso genera legitimidad para tú tomar medidas mucho más fuertes. No es que eso va a resolver el problema fiscal, pero tú tienes que romper en los imaginarios de la gente que eso es importante, porque cuando uno ve las redes sociales, que por ahí que prácticamente ya son las protestas, dicen, bueno, pero los políticos, y que los políticos... Entonces, hay un cuestionamiento a la política. Y yo creo que en ese sentido, hay que enviar esa señal. En México, por ejemplo, tú puedes estar de acuerdo o no con López Obrador. Oye, y no es que ha hecho un gran gobierno, ni un buen gobierno, pero ¿qué fue lo que hizo? Bueno, el Estado vamos a tratar de los gastos que son superfluos, vamos a limitarlos. Y a pesar de esa crisis en México, todavía López Obrador tiene un alto nivel de apoyo. Por eso, ahora, aquí no ha ocurrido eso. Aquí no ha ocurrido eso. Aquí se están dando una serie de señales que la gente dice, pero ven acá, estamos haciendo algunas cosas muy parecidas a lo que se criticó. Entonces yo creo que en esas cosas hay que tratar de enderezar las cosas. Vivimos tiempos difíciles y el país va a salir. Y quizá lo más pronto que tarde. Pero evidentemente hay que enviar esta señal. Todavía el próximo año va a ser un año que no sabemos. No sabemos cuál va a ser la reacción de esta pandemia ante esta apertura de la economía. A lo mejor no hay un segundo rebrote o no sea tan fuerte, pero ya en otros países ahí está un tercer rebrote. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que establecer una dinámica, establecer una ruta y ver entonces y abrir un canal de comunicación. Aquí está el Consejo Económico y Social, que yo creo que es un mecanismo que se incorporó en la Constitución del 2010 como un espacio de diálogo en la sociedad dominicana. Entonces, yo creo que por ahí hay que hacer muchas cosas. Y vuelvo y reitero, lo primero que debemos de hacer, revisar las exenciones. El presidente de la República debió de convocar al sector empresarial y decirle, señores, 3 cosas. Hay que ser solidarios en esta etapa. Eso es parte del relato, ¿no? Vivimos un tiempo de crisis y tenemos que salir lo más pronto posible de esta crisis. Porque el próximo año, Nelson, pero el próximo año la necesidad es la recuperación de los empleos, ¿eh? Tú no puedes tener casi 800,000 personas suspendidas o sin trabajo. Eso es una bomba de tiempo, porque cuando la cosa se dificulta, entonces ahí vienen las protestas y viene entonces el impacto político. Bueno, la posibilidad de buscar fuentes de financiamiento está por otro lado, no por ahí. Entonces, el presidente debió aprovechar para construir su relato, ganándose no solamente a la clase media, sino a la totalidad de la población. Así es. Involucrándola, diciendo que este es un momento de crisis. Como dice Catherine, es un momento de crisis, pero el presupuesto no lo aparenta. Tú encuentras obras, autopistas, acueductos, aumentos salariales para 3, 4 sectores que pudieron esperar. Algunas de las promesas de campaña. Son 4 años, no hay que ponerla ahora. Bonos, subsidios y las exenciones. En muchos países funciona el impuesto a la ganancia de más. Sí, extraordinaria. Extraordinaria. Sí, cuando las arcas están saturadas. Se dice que eso es un aporte a la paz social. Eso tiene que ocurrir aquí. Entonces ese diálogo con los sectores empresariales debió hacerse. Incluso utilizar un recurso disuasivo y persuasivo, como lo hacía Peña Gómez. Claro. Yo recuerdo al tercer día de la revuelta de abril del 84, un discurso de Peña Gómez. Le dijo a los ricos, cuando a los pobres comience a faltarle la comida, es para allá que van, para los barrios, los adinerados. Vamos a resolver esto. O sea, eso es parte del disuasivo. El presidente dice que es el preámbulo de una reforma tributaria. Y yo digo, ¿cómo es el asunto? ¿La tributaria o la fiscal va primero? No, mira, hay una confusión. Cuando se habla de reforma fiscal, te incluye no solamente aumento de tributos, sino también un reordenamiento del gasto público. Las dos cosas. Los tributos, ingresos por el Estado, pero también reorganizar el Estado. Si es reforma tributaria, solamente es aumento de impuestos, aumento de recaudación. Y el Estado o el gasto público se queda igual. Entonces, yo lo que creo que
los anuncios que se hicieron al principio de que se iban a fusionar instituciones, de que se iban a eliminar, por ejemplo, instituciones, el gobierno quiso enviar una señal de que va a haber, o por lo menos se comenzó con el gasto público. Pero eso ha sido insuficiente. No han sido todavía medidas muy concretas. Y de repente tú tienes que en un presupuesto del año 2021 hay 8 artículos que de una forma u otra implican aumentos impositivos. De manera que el impacto que iba a tener esa reforma tributaria, o esa cuasi reforma tributaria que está contenida ahí, en términos de ingresos para el Estado, iba a ser mayor, mucho mayor, que los ahorros que el gobierno se está haciendo en los anuncios que ha hecho con respecto al reordenamiento de instituciones, eliminación, porque de hecho hay muchas instituciones que han seguido. Tan simple como eso. No ha habido realmente una disminución fuerte del gasto público. Claro, en el presupuesto del año 2021, evidentemente que el déficit se reduce, pero en la práctica uno no ve. Porque los ingresos tributarios que se estimaron, 746 mil millones, están sustentados sobre la base de esas figuras impositivas, es decir, muy débiles, que de hecho muchas de ellas se van a echar para atrás. Al final, el gobierno se va a endeudar más, va a haber un presupuesto complementario, porque muchas de estas figuras no están sustentadas sobre la base del diálogo y el consenso. Profesor Ciriaco, hay un fantasma siempre en la economía que se llama devaluación. Y hay algunos economistas de tendencia muy liberal, por no decir neoliberal, que consideran si no hay impuestos entonces hay devaluación. No, mira, la medida del cobro del 3% al consumo en monedas extranjeras con tarjeta de crédito, todo parece indicar que va en esa tendencia. Es decir, vamos a contener el uso de dólares en esta pandemia, porque si dejamos eso, cuando la economía se vaya reactivando, la gente va a seguir comprando y va a ir al mercado cambiario a usar muchos dólares. Esa es una medida que parece que viene del litoral del Banco Central, que viendo la situación, dice, no hay dólares suficientes, la economía no está generando los dólares suficientes porque los sectores que están orientados hacia el exterior son sectores que todavía están en recesión, el turismo, hasta el próximo año no sabemos, se va a reactivar, y también la inversión extranjera todavía no llega a la República Dominicana. Por lo tanto, en los próximos meses puede haber cierto nivel de presión en el mercado cambiario. Entonces vamos a plantear esta medida que va a limitar la demanda de dólares ante una oferta que se ha caído. Entonces, yo creo que eso parece que el gobierno lo va a defender y eso va a limitar de manera importante la demanda de dólares y eso va a evitar cualquier tipo de devaluación que la gente muchas veces espera. Pero eso hay que explicarlo. Claro, por eso yo digo, eso hay que explicarlo. Eso, cuando uno analiza eso, uno por lo menos se da cuenta de esa situación. Dice, esta es una medida que va dirigida a contener la presión, a frenar. Claro, en el mercado cambiario. Ciriaco, finalmente por mi parte, ¿cuál es la diferencia entre la reforma, el paquetazo de Leonel del 2012, el paquetazo fiscal de Danilo Medina del 16 y el golpe fiscal en pandemia de Luis Abinader del 2020? Mira, tú sabes que estamos hablando de una situación muy especial en estos momentos, que hay una crisis mundial. El contexto, por ejemplo, del 2012, la crisis fue una crisis interna, producto de un proceso electoral. Pero el entorno internacional, obviamente que era favorable. Por eso fue que la economía dominicana se ralentizó en el 2013, pero ya en el 2014 despegó. En este momento no hay garantía. ¿Por qué? Porque en este momento, como hay una crisis y el nivel de desempleo es muy alto, obviamente que eso va a afectar grandemente a la economía. Las reformas tributarias se hacen, Yulisa, esa es mi opinión, en tiempos de bonanza, porque la gente lo siente menos. Y esa es la diferencia entre las reformas que se hicieron cuando Leonel, cuando Danilo y esta. En estos momentos hay una caída estrepitosa del nivel de ingresos, no es por el gobierno, sino por la pandemia. Muchas gracias, profesor Ciriaco. Una característica de esta pieza
es que es un palo acechado. Uno se dio cuenta del golpe al tercer día. Así es. Resucitó entre los muertos. Así es. Muchas gracias. Y ya ustedes saben, siempre estoy a su disposición. Gracias, Yulisa, gracias, Catherine, gracias. No sé si usted quiere una consideración final, porque aquí sí hay democracia. Aquí. No, yo creo que hay que comunicar más. Eso es muy importante, la comunicación. La comunicación no se improvisa. Y hay que tener personas ahí que puedan construir un relato. Y más en tiempo de crisis. Yo creo que hay que comunicar, en cierta manera, lo que se quiere y mucho más cuando la sociedad dominicana y hay un sector de clase media que todo parece indicar se ha empoderado bastante. De manera que esa es la exhortación que yo le hago al gobierno. Bueno, las gracias al profesor Antonio Siriaco, economista, vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y como saben los amigos televidentes, hoy se reanuda el emblemático caso Odebrecht, el juicio Odebrecht. Vamos a ver cómo está el ambiente previo por allí. En Ciudad Nueva, en el Palacio de Justicia, está Rafael Lara. Adelante. Saludos, muy buenos días. Así es, en el día de hoy se reanuda el juicio Odebrecht contra los 6 imputados que ya quedan en este caso de los supuestos sobornos por $92 millones. Hay que recordar que en las últimas 3 audiencias que se han conocido aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el tema que ha acaparado la atención es el archivo definitivo a favor de los 8 implicados que inicialmente fueron dejados fuera de la acusación por parte de la Procuraduría General de la República. La audiencia celebrada la pasada semana, los abogados de la defensa prácticamente todos los imputados pues solicitaron que se le notificara el archivo a estos acusados. Y pues en el día de ayer la Procuraduría General de la República emitió un comunicado dando a entender que ya fueron notificados. En ese sentido vamos a conversar con José Miguel Minier, representante legal del empresario Ángel Rondón implicado en este caso, para que nos aclare si ya ciertamente recibieron la notificación de estos expedientes que ustedes solicitaron. Bueno, en el día de hoy, todavía a esta hora, a Ángel Rondón Rijo ni a su defensa técnica se le ha notificado ningún archivo definitivo. Leí en la prensa ayer de que él lo habían depositado por secretaría. Esperemos cuando se componga el tribunal, entonces verificaremos si es cierto que lo depositaron por secretaría. ¿Qué significa esto? ¿Van a poder desarrollar la audiencia o van a pedir que sea suspendida hasta tanto conozcan el contenido de estos documentos? No, para preservar el derecho de defensa y uno conocer los archivos definitivos y poderle hacerle la debida contradicción de ellos, debemos conocerlo, por ende se suspenderá la audiencia. En ese sentido, el comunicado de prensa que emite la Procuraduría General de la República hace mención de que alegadamente se firmaron de manera irregular esos archivos definitivos. Nos gustaría saber cuáles violaciones en el Código Penal Dominicano aplica para esto y cuál sería la sanción. Bueno, yo creo que esa pregunta hay que hacérselo a Huizo Camacho, que dice de irregularidades. Y si hay irregularidades, yo creo que debe dejar ya de tanto populismo con esto y en contra del procurador anterior y someterlo a la justicia. Sea ponerle una querella, sea poner una denuncia, sea citarlo, interrogarlo. Pero ya que deje de tanto morbo y tanto circo con el procurador anterior para distraer de que en este expediente no hay prueba. Es lo que debería de decirle a la procuradora, que ahí no hay prueba y que se desista de esta acción. Pero en su conocimiento del derecho, del contenido del Código Penal Dominicano, ¿cree usted que pudiera haber sanción si se comprueba que se firmó de manera irregular y ellos responsabilizan al ex procurador Jean Alain Rodríguez? Bueno, si lo firmó una persona que no tiene potestad ni capacidad para eso, hay una falsedad y una usurpación de funciones. Pero si Jean Alain fue el que lo firmó y es el jefe del Ministerio Público, ¿qué irregularidad puede haber? Eso es circo solamente. Camacho lo que debe decirle a esta sociedad es que ahí esas delaciones premiadas no sirven para nada, porque su jefa, Miriam Germán, lo dijo mediante un voto disidente. Entonces ella es lo que debe decirle a este pueblo, que ella se equivocó cuando ella dio el voto disidente en la Suprema, y dejar a Jean Alain a un lado y enfocarse en el expediente solamente. Esos son montantes de Navidad lo que él tira.
Bien, muchísimas gracias a José Miguel Minier, abogado del empresario Ángel Rondón. Así están las cosas. Ustedes escucharon que hasta tanto ellos no conozcan el contenido de estos expedientes, entonces pudiera suspenderse el conocimiento de la audiencia en el día de hoy. Mientras, y finalmente ya están prácticamente todos los imputados en este caso en el día de hoy, de manera que vamos a esperar porque está pautado para iniciar la audiencia a partir de las 9 de la mañana. Retorno con ustedes. Bueno, muchas gracias, Rafael Lara. Ya saben, continúen por ahí con CDN, que estarán todas las incidencias. Me gustó lo que dijo Minier. Minier dijo que se dejen de cosas y que entonces si hay que someter, que sometan. Resulta que dijo el procurador Wilson Camacho que los archivos definitivos de los que ya ustedes saben que estaban pero no estaban, que cogieron pero no cogieron, fueron firmados cuando la procuradora del PEPCA, de Prevención a la Corrupción, estaba de vacaciones, como si hubiera sido un golpe acechado, y que cuando ella vino, inclusive ni siquiera al inicio se enteró, se vino a enterar después, y aparentemente esto, según lo que dice la Procuraduría actual, constituye una ilegalidad. Pero vamos a ver en qué termina esto. Mientras tanto, al procurador anterior le tiran, pero no lo someten, y en eso estoy de acuerdo con Minier, que hagan algo. Vámonos a la pausa. A continuación vamos a abordar materia de COVID-19 precisamente, pero algunas intenciones de avanzar. Al menos nos lo cuenta hoy la doctora Tatiana Deschamps, directora médica de Janssen. Johnson & Johnson está iniciando un ensayo clínico en la fase 3 de una posible vacuna. Todos los ojos están allí. Muchísimas gracias, doctora Deschamps, por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. El gusto es todo nuestro. Cuéntanos, por favor, cómo va este proyecto de investigación, este ensayo clínico ya en fase 3. Expliquémosle a la República Dominicana de qué se trata esa fase 3. Bueno, significa que ya nosotros pasamos por 2 etapas de desarrollo de la vacuna candidata, que es la primera parte donde se evalúa si la vacuna realmente genera la defensa contra el virus. La segunda parte, donde nosotros evaluamos en personas si los resultados iniciales se mantienen y si el nivel de seguridad se mantiene también. Y ahora estamos empezando la tercera fase del desarrollo de la candidata vacuna, donde nosotros evaluamos la eficacia de la vacuna y la seguridad de la vacuna en una población más amplia. Lo que quiere decir que nosotros tendremos 60,000 personas en el mundo participando de este ensayo clínico, personas que tienen los factores de riesgo para una mala evolución de la enfermedad y personas que están a partir de 18 años e incluso arriba de los 60 años. Entonces, es una población mucho más cercana a la realidad, lo que nos permite decir si realmente la vacuna mantiene los perfiles que los ensayos anteriores demostraron. Sí, además de eso, cuéntanos cuál es la factibilidad, doctora Deschamps, de tener esta vacuna próximamente en la República Dominicana. Hablemos de tiempos, es importante, la gente se pregunta, ¿cuándo es que vamos a tener esto? Nosotros estamos trabajando como Johnson & Johnson desde el inicio de la pandemia, incluso antes de que se decretara la pandemia, para buscar la solución, porque sabemos que el impacto es a nivel global, ¿no? Entonces, nuestra previsión es tener, una vez que tengamos la evidencia de que la seguridad y eficacia se mantiene, tener las dosis emergenciales para el inicio de 2021, inicio del próximo año. Para eso lo que estamos haciendo es no solo el desarrollo clínico, pero también ampliando nuestra capacidad de producción de las dosis de la vacuna. Porque cuando hablamos de una vacuna candidata, no es solo un tema de tener la vacuna con una buena seguridad, la eficacia que es necesaria, pero también tener la capacidad de producir las dosis que una pandemia global requiere, ¿no? Entonces tenemos este compromiso de producir 1.000 millones de dosis al año a partir del próximo año, y eso lo estamos logrando a través de una ampliación de nuestra capacidad de producción en paralelo al desarrollo clínico. Entonces es un poco de cómo estamos ahí en nuestro compromiso en el combate de la pandemia. Doctora, quiero saber cuál es la diferencia entre este ensayo clínico de vacuna de Johnson & Johnson
frente a los ensayos o vacunas ya incluso terminadas de otros laboratorios y otros países, para que la gente pueda ilustrarse cuál sería la diferencia que los haría tomar una decisión entre una vacuna y otra? Sí. Cada vacuna se produce en plataformas distintas, ¿no? Entonces, cada vacuna tiene un perfil totalmente distinto, son únicas, y por eso es necesario que cada vacuna tenga su propio ensayo clínico. Los resultados de una vacuna no se pueden extrapolar a otra vacuna, aunque el objetivo sea el combate a la misma enfermedad, porque justamente la manera como se producen y la base de la vacuna es distinta entre las distintas vacunas candidatas. Por eso cada una de las casas farmacéuticas necesita desarrollar su propio ensayo clínico fase 3 para demostrar la eficacia y la seguridad. Nuestra vacuna, nosotros vimos que en el estudio fase 1, 2A, que es justamente anterior a este ensayo que nosotros estamos empezando ahora, tiene el perfil de necesitar una dosis única, que es como nosotros estamos probando ahora en el ensayo. Y además de eso, vimos en la fase 1, 2A que el perfil de seguridad que nosotros ya tenemos comprobados utilizando la misma base de vacuna en vacunas anteriores de nuestra plataforma se mantuvo. Entonces, hoy tenemos ya un conocimiento de 100,000 personas expuestas a esta misma base de la vacuna y tenemos toda la información del perfil de seguridad. Entonces, en resumen, nosotros no podemos comparar, no podemos extrapolar la data de un estudio de vacuna a otro, y por eso necesitamos tener este fase 3 también para cumplir con las normativas regulatorias y garantizar la seguridad y la eficacia a la población. Doctora Deschamps, usted habla de 100,000 personas. ¿Podríamos detallarme el segmento poblacional, sexo, edad? Nosotros estamos evaluando personas a partir de 18 años y somos muy intencionales en evaluar personas a partir de 60 años también, que es una población de alto riesgo, ¿no? Además de eso, sabemos que hay poblaciones donde el tema de COVID tiene un impacto más fuerte, ¿no? De acuerdo a etnia y este tipo de clasificación, y por eso somos muy intencionales también en tener este tipo de abordaje en nuestros estudios. Hoy el ensayo clínico de fase 3 nosotros estamos realizando en Estados Unidos, Sudáfrica, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia y México, lo que nos permite tener una buena diversidad étnica. Bien, pues muchísimas gracias, doctora Tatiana Deschamps, por habernos acompañado. Esperamos que este ensayo clínico tenga excelentes resultados. Para nosotros ha sido un gusto tenerla acá en el espacio de Despierta con CDN. Gracias. Bueno, miren, y ahí vamos a pasar a otra cosa. Yulisa, tenemos una buena noticia. La semana pasada lo comentamos y nos alegra que los buenos corazones estén a la orden del día. ¿Por qué lo digo? Perdonaron al embrujado. Lo han perdonado a en los ovillos. ¿Recuerdan que presentamos esa información? Giselle Nolasco le pidió a Pablo Ramírez que regrese a su hogar. Giselle era la dama en cuestión a la que él le cantó acá en CDN. Vamos a escuchar. Con un arreglo floral, quedó sellada la reconciliación de Pablo Ramírez y su pareja Giselle Nolasco, donde tanto él como ella confesaron que aún se aman. Él es el amor de mi vida, lo amo, lo quiero. Yo me arrepentí de lo que yo hice y en verdad lo que yo quiero es a mi familia, y gracias a Dios por lo menos ya se me perdonó, y yo le doy gracias a Dios sobre todas las cosas porque Giselle es la mujer que yo amo. Giselle narró la tristeza que sintió cuando se enteró que su marido Pablo le había sido infiel. Me sentí traicionada porque yo nunca pensé que él me iba a hacer eso. Por eso yo dije, bueno, lo mejor que yo haga es irme de la casa, recoger lo poco que tengo y irme de la casa, porque yo nunca pensé que él me iba a hacer eso. Le di una segunda oportunidad porque de verdad que se lo merece, a pesar de que me fue infiel. Porque él, mira lo que hizo, publicando un video pidiéndome perdón, y además nosotros tenemos 9 años y no podemos desperdiciar lo que nosotros vivimos. Me siento genial, me siento súper contento porque de verdad
se me dio una nueva oportunidad en la vida, que a muy pocas personas que se le da una oportunidad así. Por lo menos tú fallarle a una persona, saber que tú le fallaste y tú pedirle perdón, y como te perdonaron, tú lo que tienes que tratar es de dar el 100, dar 101, porque te están renovando la vida, gracias al Señor. Pero esta historia tiene una parte más triste. Giselle y Pablo tienen 2 niños y el más pequeño no oye ni habla, luego de que padeciera días de fiebre a causa de una picadura del mosquito del dengue. El más grande tiene 5 años de edad y el pequeño tiene 1. El pequeño tiene un pequeñito problema. Él no escucha. Me le dio dengue cuando tenía 3 meses y quedó con problemas. Cuando tenía 1 mes de nacido, cogió gusano en la cabeza. Debido a esto, la gente que conoce el sufrimiento de esa familia aplauden la reconciliación de la pareja. Felicito a Giselle por darle la oportunidad de nuevo a Pablo, por sus 2 hijos que tienen y porque es una familia muy bonita y muy linda. Y a cada joven que le falla a su mujer, debería hacerlo así, con todo el valor del mundo, y pedirle perdón. Todo el mundo se merece una segunda oportunidad. Nadie es perfecto en esta tierra, solo perfecto es Dios. Y para mí él lo hizo muy bien, tuvo mucho valor. Ese arrepentimiento de Pablo produjo que en un programa de televisión estén planificando la celebración de la denominada Boda del Pueblo. Para CDN, Marcos Lorenzo. Ahí está Giselle y Pablo en ese reencuentro. En fin, tenemos que despedir ya Despierta con CDN. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Feliz resto del día.